Hola, esta parte les quería contar qué es lo que es la parte de la playa de Dominical, que es donde yo me he estado quedando. Hola a todos y todas, espero que se encuentren súper bien, de verdad. En este día les traigo una aventura buenísima, muy emocionante, llena de muchísimas sorpresas, porque no vamos a ir a un solo lugar, sino, y espero que lo logre, sino a varios. Ahorita me encuentro en el cantón de Garavito, que pertenece a Jacó. Estoy propiamente en lo que es Tárcoles. Es un pueblo muy bonito porque es un pueblo pescador. De hecho, bueno, en esta ocasión ando con mi esposo y pasamos a esta parte porque hay una organización de pescadores que tienen un negocito donde venden pescado. Hay kilos de todo, ¿verdad? De todos los tipos de pescado que se pueden obtener acá en este sector. Y entonces nosotros pasamos a comprar unos pescaditos para llevarlo donde nos vamos a quedar para comer. Son pescados deliciosos porque son frescos y sobre todo muy buen precio. Pero les quería mostrar el lugarcito para que vean qué bonito. Está todo lleno de puras panguitas o botecitos. No sé cómo les dirán, pero acá sí les decimos como pangas porque son chiquititas. Aquí hay muchísimos pescadores y también gente, digamos así como uno, que tal vez no sabe mucho de pescar y que le gusta venir para pegarse unos tourcitos pescando, para entrar en las balsitas y se cobran como una cuota por, digamos, por ejemplo, por 4 personas, una cuota, y los llevan en una panguita y los llevan a pescar para que puedan tener la experiencia. Entonces les voy a dejar unas tomas aquí del lugar para que vean qué bonito todos los botecitos que hay y muy admirable lo que es el trabajo de los pescadores de este sector. Vean qué vacilón, eso que tenemos enfrente son algunas de las mallas que se utilizan para pescar, y por ahí en el fondo pueden ver todas las panguitas que hay. Hay de todos los estilos y colores. Muy bonito lugar, muy colorido. Y por acá tienen lo que son los congeladores donde traen los pescaditos para que no se vayan a dañar.
Hola, esta parte les quería contar qué es lo que es la parte de la playa de Dominical, que es donde yo me he estado quedando. Les había contado que son 4 kilómetros, todo esto son 4 kilómetros de pura playa para venir a pasar un rato agradable. Es una playa que realmente sí es muy movida, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Acá no es como que van a venir y se van a meter porque tiene olas muy fuertes, es más que todo para el surf, pero aquí el ambiente es riquísimo, venta de granizados, y por la parte de afuera hay un montón de locales donde hay restaurantes, sodas. Bueno, sí, hay un parque para niños muy bonito también, es como para venir y darse una vueltita. Está súper lleno de turistas, ver a alguna gente surfeando, pero sí es más como para estar aquí un ratito enfrente de la playa y un rato agradable, darse una vueltilla. Dominical queda en lo que es la provincia de Guanacaste, en el distrito de Osa, en el cantón de Bahía Ballena. Y algo muy atractivo que tiene es que hay muchas partes acá para visitar. Muchas personas, digamos, se quedan acá en Dominical y se dan una vueltita, pero más que todo vienen de pasada, porque aquí cerca está el Parque Nacional Marino Ballena, que es súper famoso. Es una playa donde se ve una cola de la ballena, también está el Parque Corcovado, entonces tiene muchos atractivos turísticos muy cerca. Como unos 20-30 kilómetros ya estás en otra playa súper chiva. Entonces aquí les dejo para que sí conozcan un poquito de lo que es Dominical. Bueno, y aquí me encuentro en el puro frente de este hotel que se llama The Crazy Quincahue. Bueno, no sé ni siquiera se lo estoy diciendo bien, pero la cuestión es que vean qué chido este bocho que tengo aquí arriba. Este es un restaurante muy famoso, se podría decir que es como un bar-restaurante. De hecho, una persona de la localidad que nos estuvo contando que antes era como súper famoso, que hay una parte atrás súper grande donde hacían como conciertos, traían Gondwana y otros grupos así famosos de reggae roots, y que esto se ponía pero así llenísimo. No sé si es cierto, yo la verdad es la primera vez que ando por aquí, pero bueno, la cuestión es que está súper chido el bochito, vean qué lindo. Yo me di una vuelta ayer en la noche y se veía como una obra de teatro, entonces creo como que es un bar que combina varios ambientes para atraer a todo tipo de público. Está muy bonito, eso es en el puro centro de Dominical. Básicamente Dominical tiene unos 200-300 metros que son de puro turismo, o digamos también de puro comercio. Entonces por acá está este bar, en el frente puras ventas de ropa, de souvenirs, información sobre tours, muchos lugares de clases de surf. Aquí se encuentra de todo un poquito, barcito, restaurantes que se ven demasiado bonitos, muy bien decorados, con luces, o sea, se ve que le ponen empeño. Hay restaurantes muy bonitos, sí, pareciera que son un poquito caros porque acá lo que más que todo se maneja es turista extranjero, entonces digo, bueno, pues eso no ayuda mucho con los precios, pero en sí el lugar se tiene de todo un poco. Aquí voy caminando en el puro centro de Dominical y veo de todo un poco, ¿verdad? Como les dije, hay supermercado vegano, sí está un poco más tirado como a lo europeo, a lo gringo. De hecho, varias personas de acá nos han comentado que sí, que efectivamente aquí ya es muy poco los ticos que hay. La mayoría de ticos que habitan aquí se dedican a la pesca, se dedican a dar clases de surf, pero hay muy poco empleo. Entonces lamentablemente eso es algo como que no ayuda mucho a que los ticos puedan vivir acá por lo caro que es la vida. Los supermercados tienen precios un poco altos, ya hay que salir más como a Ubita, que es a unos aproximadamente 30 kilómetros, donde hay un supermercado más grande y con precios más accesibles para los ticos. Pero bueno, les quería tomar esta parte, es una parte muy bonita de Dominical. Básicamente esta cuadra en la que estoy
Y ahorita en la esquina voy a doblar a la derecha y ahí hay otra cuadra donde hay una cafetería muy bonita y donde hay un bar también chida, supermercado, para que ustedes vean, porque básicamente esto es lo que es Dominical. Es pequeñito, sí, pero como les decía, tiene de todo un poquito. Como les decía, ya aquí doblé a la derecha y esta ya es la otra parte donde está el bar que les digo que es muy famoso, y acá está la cafetería. Es como un pequeñito centro comercial. Esta es la pura entrada Dominical, también son aproximadamente unos 100 metros. Y entonces lo que les enseñé antes más esta parte es como básicamente la parte más llena de comercio de Dominical. Está muy bonita. Sí, hay que prepararse un poco la bolsa, por lo menos para los ticos, pero este es un lugar, vale la pena visitarlo, lleno de turistas. Y acá se vive un ambiente relajado, un ambiente de playa, se consigue de todo. Un poquito carito, pero de todo se consigue. Ojalá que les haya gustado mucho, por si algún día ya sea que se quieran venir a quedar acá o simplemente quieren darse una vuelta por Dominical para conocer la playa, los lugares, o pasar a comer algo, comprar algo en el súper. Entonces, por favor, suscríbanse. En esos videos están súper interesantes últimamente lugares, pero chivísimas, no se van a arrepentir de verlos.